Bienvenidos a Aprendiendo Literatura con el Profe Rada. Aquí convertimos los clásicos en historias vivas, exploramos autores, analizamos obras y descubrimos cómo la lectura nos transforma. Si buscas comprender, reflexionar y disfrutar de cada página, este es tu lugar. Suscríbete, activa la campana y prepárate para leer el mundo con otros ojos. El realismo en América Latina. En América Latina, la realidad no siempre es lo que parece. Aquí, lo extraordinario se vive con naturalidad. Los muertos conversan con los vivos, las mujeres ascienden al cielo mientras doblan sábanas y la lluvia puede durar 4 años, 11 meses y 2 días. Esto no es fantasía, no es ciencia ficción. Es realismo mágico, el movimiento literario que cambió para siempre la forma en que el mundo lee a Latinoamérica. Y en el centro de este universo está un hombre, Gabriel García Márquez, el arquitecto de Macondo, el Nobel que demostró que en nuestro continente lo mágico no es un adorno, sino la forma más honesta de contar la verdad. Este no es solo un género literario, es una cosmovisión, una forma de entender el mundo donde lo racional y lo mítico se entrelazan, donde el pasado nunca muere del todo y donde la memoria es el último refugio contra el olvido. ¿Qué es el realismo mágico? El realismo mágico es una corriente literaria que surge en América Latina a mediados del siglo XX, pero sus raíces son mucho más profundas. No es un invento repentino, sino la cristalización de una forma de ver el mundo que existe desde hace siglos en nuestro continente. Su característica principal es la incorporación de elementos mágicos o sobrenaturales en un contexto realista, presentados con total naturalidad. Aquí no hay portales a otros mundos ni varitas mágicas. Lo mágico ocurre en la cocina, en el patio de la casa, en el pueblo. Y lo más importante, nadie se asombra. Para los personajes es tan normal que Remedios la Bella suba al cielo como que llueva. Esta fusión no es un juego literario. Es una forma de expresar una realidad donde lo racional y lo mítico conviven, donde la historia oficial se mezcla con la memoria oral y donde la violencia política se disfraza de normalidad. El realismo mágico no niega la realidad. La amplía, la enriquece. La hace más verdadera, orígenes y contexto. Histórico, el realismo mágico no nace de la nada. Surge en un continente marcado por dictaduras, revoluciones, desigualdad social y una rica tradición de mitos indígenas y africanos. Los escritores latinoamericanos de los años 60 y 70 buscaban una voz propia, una forma de contar su realidad que no fuera ni el costumbrismo ni la imitación de Europa. Encontraron en lo mágico una herramienta poderosa. Autores como Miguel Ángel Asturias en Guatemala, quien exploró el mundo maya y sus leyendas en obras como Hombres de Maíz. Alejo Carpentier en Cuba con su concepto de lo real maravilloso, que describió por primera vez en el prólogo de El reino de este mundo. Y Juan Rulfo en México con Pedro Páramo, esa obra maestra donde los muertos hablan y el tiempo se disuelve, prepararon el terreno. Pero fue García Márquez quien lo llevó a su máxima expresión, quien lo popularizó y lo convirtió en un fenómeno global. El contexto era propicio. América Latina vivía la Guerra Fría, las dictaduras militares, la Revolución Cubana, los movimientos guerrilleros. En medio de tanta violencia, los escritores necesitaban una forma de contar lo inconcebible. Y lo mágico se convirtió en el lenguaje perfecto para expresar lo inexpresable. Gabriel García Márquez, el arquitecto del género Gabriel García Márquez, conocido cariñosamente como Gabo, nace en Aracataca, Colombia. El 6 de marzo de 1927, creció en la casa de sus abuelos maternos, un lugar que se convertiría en el modelo de la casa de los Buendía en Macondo. Escuchó las historias de su abuelo coronel, Nicolás Márquez, un veterano de la Guerra de los 1000 días, hombre de honor y memoria larga, y absorbió las supersticiones, los mitos y las formas narrativas de su abuela, Tranquilina Iguarán, quien contaba las historias más extraordinarias con la misma naturalidad con que se habla del clima. Esa mezcla de realidad familiar y fantasía popular se convertiría en su sello. Estudió Derecho, pero abandonó la carrera para dedicarse al periodismo y la literatura. Viajó por Europa, vivió en México, Cuba, París, pero nunca olvidó su Caribe. En 1967 publica 100 años de soledad, la novela que lo consagra y que se convierte en la Biblia del realismo mágico. Macondo, el pueblo inventado, es un espejo de América Latina, sus guerras, su progreso ilusorio, su soledad, su capacidad de asombro. Gabo no inventa lo mágico, lo observa, lo escucha, lo vive. Por eso, cuando escribe que un hombre vive más de 100 años atado a un castaño, o que una mujer tiene un hijo con cola de cerdo, no está fantaseando. Está traduciendo la realidad de un continente donde lo imposible es cotidiano.
Su obra maestra lo convierte en el escritor latinoamericano más leído de la historia y le abre las puertas del Premio Nobel de Literatura en 1982. Características del realismo mágico. El realismo mágico tiene rasgos distintivos que lo diferencian de otros géneros. Primero, la naturalidad con la que se presentan los hechos sobrenaturales. No hay explicaciones, no hay asombro. Lo mágico es parte de la cotidianidad. Segundo, el tiempo cíclico o no lineal, donde el pasado, presente y futuro se mezclan. En Macondo, el tiempo no avanza en línea recta. Se repite, se superpone, se confunde. Tercero, la importancia de la memoria y el olvido como fuerzas que moldean la historia. La peste del insomnio en 100 años de soledad no es solo un recurso narrativo. Es una metáfora del olvido histórico que amenaza a América Latina. Cuarto, la crítica social y política disfrazada de mito. La masacre de las bananeras, la corrupción, la violencia partidista. Todo está ahí, pero contado a través del prisma de lo mágico. Quinto, la presencia de lo sensorial. Olores, sabores, texturas que hacen tangible lo mágico. Gabo describe el olor de la pólvora, el sabor del hielo, la textura del oro. Sexto, la muerte tratada con familiaridad como una vecina más. Los muertos no se van del todo. Permanecen, conversan, influyen. Y séptimo, el uso del hiperrealismo descriptivo. Cuantos más detalles concretos se dan, más creíble se vuelve lo imposible. Estas características no son trucos narrativos. Son la expresión de una cosmovisión donde la razón occidental no tiene la última palabra. Obras fundamentales de García Márquez para entender el realismo mágico. Hay que leer a Gabo. 100 años de soledad es la obra cumbre, pero no es la única. El coronel no tiene quien le escriba. Muestra el realismo mágico en su versión más sobria, sin prodigios visibles, pero con una dignidad que roza lo milagroso. El amor en los tiempos del cólera explora el amor como fuerza mágica que desafía al tiempo, a la vejez y a la muerte. Crónica de una muerte anunciada presenta lo inevitable como destino, donde todos saben lo que va a pasar, pero nadie lo evita. Del amor y otros demonios. Cuenta la historia de una niña mordida por un perro rabioso que es poseída por demonios, fusionando el fanatismo religioso con el amor prohibido. La hojarasca, su primera novela, ya contiene las semillas de Macondo. Y sus cuentos como Un señor muy viejo con unas alas enormes o La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada son joyas del género. Cada obra es una puerta de entrada a un mundo donde lo mágico no es escapismo, sino una forma más profunda de verdad. Otros grandes exponentes, aunque Gabo es el más conocido, el realismo mágico tiene muchos padres y madres. Isabel Allende en Chile con La Casa de los Espíritus. Lleva el género a la saga familiar y la denuncia política, creando un universo donde las mujeres tienen poderes sobrenaturales y la historia de Chile se cuenta a través de varias generaciones. Laura Esquivel en México con Como agua para chocolate. Lo fusiona con la cocina y las emociones. Los sentimientos de la protagonista se transmiten a través de la comida que prepara, provocando efectos mágicos en quienes la consumen. Julio Cortázar en Argentina juega con lo fantástico cotidiano en Rayuela y sus cuentos, donde un tigre aparece en un departamento o un hombre se convierte en Cronopio. Jorge Luis Borges, aunque más cercano al fantástico filosófico, influye con sus laberintos, sus espejos y sus bibliotecas infinitas. Juan Rulfo en México crea en Pedro Páramo un pueblo habitado por muertos que no saben que están muertos. Alejo Carpentier en Cuba explora el sincretismo cultural y la revolución haitiana. Miguel Ángel Asturias en Guatemala denuncia la explotación indígena a través del mito. Cada autor aporta su propia voz, su propio contexto, su propia magia. Pero todos comparten algo, la certeza de que en América Latina, la realidad es más extraña que cualquier ficción. El boom latinoamericano, el realismo mágico, no puede entenderse sin el boom. Ese fenómeno editorial de los años 60 y 70 que llevó la literatura latinoamericana al mundo. Autores como García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y José Donoso publicaron obras que rompieron con las formas tradicionales de narrar. Experimentaron con el tiempo, con la voz narrativa, con la estructura, y lo hicieron en un momento político crucial. La Revolución Cubana, las dictaduras militares, la Guerra Fría. El boom no fue solo literario. Fue político, fue cultural, fue una forma de decir, existimos, tenemos voz, tenemos algo que decir. Y el realismo mágico fue su lenguaje más poderoso. Gracias al boom, autores latinoamericanos ganaron premios internacionales. Sus libros se tradujeron a decenas de idiomas, y el mundo descubrió que en América Latina se hacía literatura de primer nivel. Gabo fue el más exitoso, pero no fue el único. Todos contribuyeron a crear una identidad literaria continental.
El realismo mágico trascendió las páginas de los libros. Influenció el cine con directores como Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu, que incorporan elementos mágicos en sus obras. Influenció la pintura, con artistas que fusionan lo real y lo onírico. Influenció la música, la publicidad, incluso la política. Ganó el Nobel para García Márquez en 1982 y puso a la literatura latinoamericana en el mapa mundial. Pero su verdadero legado es más profundo. Enseñó al mundo que hay muchas formas de contar la verdad, que lo racional no es lo único real, que los mitos, las leyendas y las historias orales son tan válidas como los documentos históricos. Hoy, el realismo mágico sigue vivo en autores contemporáneos como Valeria Luiselli, Mariana Enríquez o Juan Gabriel Vázquez, quienes lo reinventan para el siglo XXI. Sigue vivo en series de televisión, en el cine, en la forma en que contamos nuestras propias historias. Porque mientras haya alguien que cuente que su abuela veía fantasmas en el patio, o que en su pueblo llovieron flores, el realismo mágico seguirá respirando. Pero el realismo mágico no está exento de críticas. Algunos autores contemporáneos argumentan que el género se convirtió en una etiqueta que encasilló a la literatura latinoamericana, como si solo pudiéramos contar historias mágicas. Otros dicen que el realismo mágico fue apropiado por el mercado editorial internacional, que lo convirtió en un producto exótico para el consumo europeo y norteamericano. Y hay quienes cuestionan si el realismo mágico no es, en el fondo, una forma de exoticismo que refuerza estereotipos sobre América Latina. Estas críticas son válidas y necesarias, pero no anulan el valor del movimiento. Al contrario, lo complejizan, lo hacen más rico, lo invitan a evolucionar. El realismo mágico no es una cárcel, es un punto de partida. El realismo mágico no es un género del pasado, es una lente para mirar el presente. En un mundo donde la posverdad y las fake news dominan, Gabo y sus contemporáneos nos enseñaron que la verdad no siempre es factual. A veces es emocional, a veces es mítica, a veces es mágica. Y en América Latina, donde la realidad supera a la ficción, donde la violencia se normaliza y la esperanza se resiste, el realismo mágico sigue siendo la forma más honesta de decir, esto es lo que vivimos, esto es lo que sentimos, esto es lo que somos. Macondo no es solo un pueblo inventado. Es un espejo, es un recordatorio, es una invitación a no olvidar. Bienvenidos a Macondo, bienvenidos a nuestra realidad, bienvenidos al realismo mágico.